que se conectan el día de hoy. Veo acá y saludo a Alba, Andrea, Brenda, Carmen, Daisy, Iliana, José Vicente, Julio, Carla, Katia, Lenín, María Elena, Marta, Telma, Nicte, Nora, Pablo, Randolfo. Leo los nombres tal cual me aparecen acá. Rebeca, Susana, Tania, Virginia, Xiomara, Gilberto, Iris, Rogelia, Wendy y Johanna Velasco. Un gusto enorme saludarles. Veo rostros acá, nombres conocidos, a quienes nos están acá siguiendo desde otros países. Veo que hay gente de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de México, obviamente de Guatemala, de la región de Occidente, en fin, un abrazo efusivo a cada uno y a cada una de ustedes. El día de hoy, como lo decía la doctora Antoinette, vamos a hablar sobre la comunicación de la ciencia, un tema de importancia para todos nosotros, sobre todo en este curso vinculado a las prácticas depredadoras, tanto en revistas como en congresos científicos. Nuevamente, mi nombre es Efraín Bamaca López, soy investigador, docente universitario y me autoidentifico como ecologista. Por acá algunos datos por si alguien en algún momento desea tener alguna conversación más a profundidad o en algo poder acompañar algún proceso, con total libertad y disposición quedo a la orden. Bien, todos acá seguramente tenemos algunas ideas generales con relación al tema en mención. ¿Qué vamos a entender sobre comunicación de la ciencia? Hay un dicho, y que seguramente todos conocen, que dice que lo que no se comunica no existe. ¿Qué querrá decir eso? Yo voy a ir preguntando para hacer interactiva esta conversa y los nombres que tengo acá los voy a ir mencionando para que vayamos interactuando. Aquí, por ejemplo, Andrés Alejandro Calderón Vargas. ¿Qué cree usted o qué piensa usted de este dicho y de esto, que lo que no se comunica no existe? ¿Qué nos puede decir usted, caballero? Vamos a ver ahí, si está por ahí. Parece que no está. María Elena Nolasco, ¿qué nos puede comentar usted? Tampoco está por acá. Pablo Méndez. Y Parece buenas ser, tardes. ahí está, muy bien. Buena tarde, caballero. ¿Qué piensa usted de eso que dice que lo que no se comunica no existe? ¿Cómo lo podría usted analizar, interpretar? Cuéntenos de dónde es y luego nos comenta al respecto. Bueno, yo soy de la ciudad de Guatemala y al respecto puedo opinar que al final de todo el esfuerzo y toda la dedicación que podamos tener en el ámbito o en el amplio mundo de la investigación, si no lo divulgamos, si no lo comunicamos, pues simplemente va a quedar guardado, registrado como un archivo, como un documento más para nuestros ojos. Y la importancia es aportar al granito o el granito de arena a la ciencia de lo que podamos nosotros, digamos, investigar, aportar y sobre todo comunicar para que alguien más también le sea ¿Cómo de no? utilidad. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Por acá veo a alguien con el nombre de Katia Romero. ¿Está por ahí, señorita? Parece ser que no. Daisy Pérez. Muy buenas tardes, ¿me Muy escuchan? buena tarde. Sí, claro que sí. Cuánto gusto. Una pregunta. ¿Usted ya es egresada de pregrado? ¿Sí? ¿Pregrado se refiere a la licenciatura? ¿Sí? No, ¿A la licenciatura? así es. Excelente. ¿Usted nos puede decir, por ejemplo, qué tesis trabajó, qué tema trabajó en el pregrado y qué es de esa tesis? ¿Usted logró publicar algo en algún momento? ¿Publicó algún artículo, algún capítulo de libro o algo en particular? Yo soy trabajadora social Ujú. y ahí se nos da la opción en realidad hice un trabajo de graduación sobre una Ajá. evaluación en mi EPS y pues Ujú. hoy justamente estaba analizando estas cuestiones de que en la universidad casi nos, en mi caso, casi no se nos dijo, casi no se nos habló estos temas de los artículos científicos. Yo O solo sea que escuchaba que algunos licenciados pues hablaban de artículos indexados y todo eso, pero pues prácticamente no se nos insta a que podamos publicar esto.
Y como decía usted, que lo que no se dice no existe. Y en palabras así más simples, yo lo entendí de que los demás no pueden adivinar lo que nosotros pensamos si no lo decimos, ¿verdad? Justo, Si no muy le bien. publicamos. Excelente, muy bien. Vamos a partir de eso, ¿no? El otro, sea un par o un no par o cualquier otro ciudadano, como decimos en nuestra cultura de a pie, no puede saber quizás lo que yo estoy pensando sobre lo que yo estoy trabajando si no lo publico, si no lo cuento, ¿no? Si no lo comparto. Eso es muy importante. De esto, sobre el tema de cómo la ciencia, la tecnología y la innovación es comunicada, vamos hoy a generar algunas ideas, algunos puntos en todo el marco de el curso que estamos tomando con el auxilio de IAP, la Academia también de Ciencias Médicas en Guatemala, OWSD, y las personas que han tenido compartir ya con ustedes anteriormente. Partiendo de esto, todos manejamos ideas generales sobre lo que es la comunicación de la ciencia en general. Vamos a dar aquí un link. Yo les voy a anotar en este momento acá abajo en el chat un link en el que todos vamos a ingresar para poder compartir esas ideas. ¿Qué pensamos nosotros o qué ideas tenemos sobre el tema de la comunicación de la ciencia? A partir de este momento, aquí tenemos el link en el chat. Por favor, todos, sin excepción, todos ingresamos a ese link. Yo voy a ir reflejando lo que ustedes anotan. Por favor, entonces, adelante, les comparto acá. Quienes ya van ingresando, excelente, ya veo 4 personas, están incorporándose un quinto, un sexto. Muy bien, todos. Vamos acá. ¿Qué ideas tenemos sobre comunicación de la ciencia? Por favor. Aquí abre un espacio, anota usted, para mí es, bueno, derecho al conocimiento, palabras claves, oraciones completas, tiene una imagen. Exprésese acá en este mural. Exprésese usted como usted guste. ¿Cuáles son las ideas que usted tiene sobre comunicación de la ciencia? Ya tenemos a 11 personas conectadas. Adelante, por favor. Mientras tanto, voy a poner una musiquita de fondo. Vamos, por favor. Excelente. Muy bien. Muy bien, vamos avanzando. Veo ya varias opiniones, luego se las proyecto. Uh-huh. Muy bien, vamos avanzando, por favor. Pongan ideas generales, ¿verdad? O si alguien quiere alguna oración en particular y demás, adelante también. Vamos avanzando. Muy bien, vamos avanzando. Mientras tanto, les comparto lo que hay al momento. Muy bien, esto es lo que tenemos ahorita a nivel general. Hay otros escribiendo, vamos a dar espacio. Mientras tanto, algo de música. Por favor, todos vamos escribiendo. Fomentar el desarrollo, compartir. Muy bien, hay todavía un par de personas más escribiendo algo. Vamos a dar un espacio. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos entonces algunas ideas sobre lo que ustedes piensan y creen y han aprendido en el camino de la vida sobre aspectos vinculados a comunicación de la ciencia.
Vamos a leer algunas de ellas. Nos dice que es un conocimiento que puede ser utilizado, aplicado o beneficiar a otros. Muy bien. Alguien nos dice que es comunicar de una forma sencilla nuestro trabajo. Alguien nos dice que es para fomentar el desarrollo. Alguien nos dice simplemente que es publicar. Alguien más nos dice que es el inicio y el cierre del proceso de la investigación científica, ya que con esta damos a conocer los resultados a la comunidad científica y sociedad en general. Sin ciencia no hay avance, nos dice alguien por acá, no estaríamos como estamos. Nos dicen también que es publicar para compartir los resultados obtenidos. Nos dice alguien también que es encontrarnos con los tomadores de decisión. Es comunicar de una manera sencilla, ya habíamos leído nuestro trabajo. Alguien nos dice que es el crecimiento del conocimiento. También alguien nos dice que es un conocimiento que puede ser utilizado, aplicado o beneficiar a otros. Dice alguien acá que comunicación de la ciencia es algo que está hecho para avanzar y necesita ser difundido, y si esto no se hace es ciencia muerta. Muy interesante. También nos dice que es comunicar resultados de investigación, contribuir al conocimiento de un área, además de contribuir al desarrollo de la sociedad. Dice que es ideas sobre comunicación. Aquí nos dice que falta divulgación, poco acceso para publicar, hace falta generar investigaciones científicas para divulgar sus resultados a fin de que puedan solucionar algún problema. Alguien también nos dice que es conocimiento nuevo generado a partir de una investigación, lo que ayuda al avance de la ciencia. Todos acá hemos construido desde una ecología de saberes el inicio de la conversación de hoy. Todos tenemos ideas generales sobre lo que es la comunicación de la ciencia en su aspecto más amplio. Esto, en síntesis, podríamos decir que es justamente dar a conocer aquello que se trabaja en materia de ciencia. Aquí alguien incluso ponía cosas concretas como el COVID-19. También nos habla acá de una fase, ¿no? Que es la fase inicial, dice, y la fase final de todo proceso de investigación. En ese sentido, la comunicación de la ciencia, colegas, tal como lo estamos reflejando en este apartado, y hablando de ciencia, tecnología e innovación, sabemos nosotros que la comunicación de la ciencia en particular nos puede servir para muchas cosas, para confundir a la gente, para tergiversar. Ya por eso vamos a hablar cómo se enmarca en el contexto de las revistas depredadoras. Estamos hablando aquí de ciencia en general, no vamos a aterrizar a ningún tipo ni particularizar alguna disciplina científica. Entonces, en ese sentido, desde el marco de las revistas depredadoras, urge comunicar la ciencia. Hay personas que necesitan comunicar la ciencia. Y como los colegas que ya antes han conversado con ustedes en las conferencias, en la clase magistral que Marta nos daba, hay gente que necesita entonces comunicar, y si hay una necesidad, otros ven en ello una oportunidad. De ahí que entonces la comunicación de la ciencia es importante, por ejemplo, entre pares, en revistas científicas o en congresos, pero ante la necesidad imperante y la urgencia por el tema del factor tiempo, surge de ahí una cuestión que hemos venido analizando, las revistas depredadoras. Me gusta mucho el concepto que usa la doctora Antoinette, muy gráfico, me encanta, no aluciendo a este animal que voy a mencionar como un animal malo, sino como a la figura, ¿verdad?, que quizás tenemos, a esas revistas tiburón, que de niños quizás nos metieron esa idea. Entonces, ante la necesidad de comunicar la ciencia, chicos, colegas todos, surge el negocio de las revistas depredadoras. No pasaba hoy, o eso de las 8 de la mañana, me escribió un colega de acá de Guatemala diciéndome: Efraín, me ha llegado este correo, y porque no tengo el permiso de compartirlo si no lo hiciese. Justamente una revista depredadora. Les llegó de Brasil y le escribieron en español, en portugués e en inglés. O sea, si no entienden uno, entienden otro, entiende otro, pero hay que venderle la idea de que necesita publicar. Muy animado me dice: Efraín, necesitamos publicar, necesitamos mandar esto. ¿Qué nos decís al respecto? Obviamente le dije, esto es una revista depredadora. El colega no había escuchado el concepto hasta hoy y se quedó
atónito, no puedo creerme, dice que también ahora aquí haya un negocio, aquí también se esté negociando con esto. Y dentro de las características que ya la doctora Marta les compartía, en la parte de abajo justamente decía, este es un proceso rápido que en menos de 30 días usted va a haber publicado su artículo. Entonces, al final, hacer comunicación de la ciencia, ¿para qué nos puede servir? En sociedades democráticas contribuye también al desarrollo, también para la medición, para la creación de métricas, para evaluar, para muchas otras cosas, pero vamos a centrarnos como también la comunicación de la ciencia es parte del proceso democrático en las sociedades avanzadas, sobre todo si la ciencia que estamos haciendo proviene de fondos públicos. Cualquiera de ustedes, si quiere participar en algún momento, puede levantar la mano, me puede compartir su experiencia, puede generar debate, puede generar algún comentario con total libertad. Siéntase en libertad o puede escribir o puede enviarme un mensaje que yo con gusto lo leo acá en el chat. Entonces, la utilidad de la comunicación de la ciencia quiero que la veamos más allá de solo comunicar resultados, ¿de acuerdo? Porque la estaríamos viendo de una manera bastante simple en ese sentido y no es el objetivo en este particular, ¿verdad? Y ya nos dice Daisy acá, cierto que algunos no han escuchado sobre el término. Uno piensa que solo es publicar y ya, ciertamente, tiene toda la razón la colega Daisy que nos escribe por acá. En ese sentido, el desconocimiento del término hace que algunos colegas entonces caigamos en esto. Veamos todos el hecho de comunicar algo. Voy a comentarles algunas anécdotas de niños. Yo no sé si a ustedes les pasaba. Dos hechos muy importantes que quizás algunos tenían la oportunidad de celebrar y algunos otros quizás no, según sea su situación. No vamos a entrar a detalles. Uno, el cumpleaños y dos, la Navidad. Pero era divulgar, yo recuerdo de niño, por ejemplo, uno siempre, es que ya va a venir mi cumpleaños, Daisy, es que Juanita, ya va a venir mi cumpleaños. Comunicábamos nosotros esa situación porque para nosotros era muy importante. Y la Navidad, es que ya va a venir la Navidad, es que ya va a venir la Navidad. Repito, esto según sea el contexto en el que cada uno de nosotros se haya crecido. Comunicar un hecho para que exista en las mentes de las personas. Luego vamos a ver algunas teorías que nos explican cómo también algunos medios en general, no me voy a detener a las revistas científicas, sino en general, buscan comunicar un mensaje. Y las revistas depredadoras también utilizan plataformas, medios, puede ser en este caso el Internet online, no lo he visto hasta ahora, pero puede ser que llegue a ocurrir la televisión, la radio o la prensa escrita. Correos muy personalizados, como lo mencionaba la doctora Marta, que son esas plataformas que están utilizando, ¿no? Vamos ahora a ver cómo desde su realidad, desde su sociedad, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, de cualquier parte del mundo que usted acá nos sigue, desde su realidad, ¿usted para qué cree que nos sirve la comunicación de la ciencia? Por favor, algunas palabras claves. Yo a partir de ahora le comparto en este momento un link también, permítame por favor, y todos acá anotamos palabras claves que ustedes consideran. Dos palabras claves son suficientes. Les copio el link en este momento, acá en el chat. Ahí, por favor, ustedes me anotan y voy a reflejarles ahora sus resultados. Dos palabras claves que ustedes consideren de para qué nos sirve comunicar la ciencia. A partir de este momento, empiezo ya a presentarles, ahí está el link en el chat, ante la pregunta de ¿para qué nos sirve comunicar la ciencia? Por favor, vamos a anotar. Les proyecto acá. Muy bien. Vamos, por favor, adelante. Nos dice acá que es para el conocimiento, para la toma de decisiones, para el desarrollo, para comparar, para retroalimentarnos, para ofrecer hallazgos, para resolver problemas. Por favor, todos, vamos participando todos. Otros nos dicen que es para educar, para transformar, para fomentar el desarrollo, para acelerar el desarrollo, para crecer equitativamente, para validar, para revelar, para divulgar avances, para desmentir también, bueno, para revelar, para el bien común, muy bien, ¿cierto?
para demostrar hipótesis, para transparencia justamente también, sobre todo si hacemos ciencia con fondos públicos. Para encontrar la verdad, bueno, esto es relativo, pero en fin, para evidenciar problemáticas, para conocer. En sí, queridos y queridas todas, comunicar la ciencia nos sirve para todo esto que ustedes han anotado acá, pero sobre todo quiero resaltar justo lo que está acá y lo quiero dejar ahí, que son las palabras que más se han remarcado. Para el desarrollo, para ir más allá de la frontera actual del conocimiento. Para eso también nos sirve comunicar la ciencia y sobre todo para resolver problemas, para el desarrollo social. Me voy a quedar con esas 4 palabras clave que ustedes han anotado acá. Para esto nos sirve comunicar la ciencia. No es solo el hecho de comunicar por comunicar. No debe confundirse la comunicación de la ciencia con el periodismo científico, que es una cosa muy distinta. Tampoco con las relaciones públicas de la ciencia. Ya vamos a ver eso en detalle. Vuelvo y hago el paréntesis. Cualquier anotación, cualquier cosa, pueden escribir y demás. Dice acá... Muy bien. Dice acá una colega que le preocupa que las autoridades de la UNESCO nos hayan alentado a fomentar ciencias sin mucha calidad en temas de deporte para el desarrollo, por ejemplo. Toda vez que Guatemala es el único país del mundo que tiene por artículos constitucionales autonomía y presupuesto y nada de ciencia aplicada al deporte. Muy interesante y valioso comentario nos hace la colega por acá. Bien, en ese sentido, estas palabras clave con las cuales nos quedamos, quiero que comprendamos, y muchas veces no le tomamos importancia a la comunicación de la ciencia, porque lo vemos solamente como el clásico, la clásica idea que se nos ha formulado desde muy niños, que el científico es aquel que está con una bata blanca, con un montón de asuntos de laboratorio, con un microscopio, y no vemos en esto entonces nosotros a personas que realmente quieren apostarle al desarrollo con su trabajo científico en general. En ese sentido, la utilidad, llamémosle así, la utilidad del hecho de comunicar la ciencia va más allá de la línea clásica o la teoría clásica de informar, ¿verdad? Porque a la hora de nosotros informar, puede ser a los pares, estaríamos reduciendo el concepto amplio de comunicación de la ciencia como tal. Muy bien, vamos acá. Vamos a seguir por acá. Un momento. Muy bien. Aquí vemos una figura interesante. En el fondo vemos lo que es nuestro espacio, nuestra casa común, ¿va? Que hasta hoy conocemos como planeta Tierra. Y acá pues vemos a un hombre en la luna, ¿no? Esta es una grafía que se encuentra por ahí en el internet. La comunicación de la ciencia, colegas, chicos y chicas todas, va no solamente a hablarnos sobre eso que nosotros acá concebimos en este espacio de nuestra casa común, como aquello que sale también de la atmósfera. Por eso decía al inicio que no me voy a delimitar a una rama específica de la ciencia, sino a nivel general. La comunicación de la ciencia, de estas realidades que nos son comunes en la casa común, importan a todos. Es una cuestión que incumbe a todos, porque, por ejemplo, el hecho de comunicar en estas realidades de pandemia cuestiones vinculadas a COVID-19 le interesan al que vive por las latitudes más altas como a quien vive por las latitudes más bajas. ¿Me explico? Al que vive por allá o al que vive por acá. Porque por eso es un espacio común. Pero también a toda aquella ciencia que quizás nosotros no conocemos. Por ejemplo, tal vez de astrofísica, de física cuántica, son cosas que quizás personalmente no estoy involucrado con esos conceptos. Entonces, ahí vamos a ver nosotros, compañeros, cómo la comunicación de la ciencia en su sentido más amplio es justamente ir y difundir el conocimiento que se está generando para, uno, perpetuarlo, para que quede también constancia, pero a la vez también para hacer avanzar
el conocimiento. Nos decía la colega al inicio, muchas veces nosotros cuando hacemos el pregrado o la licenciatura o el bachillerato universitario, depende de qué país sea y cómo le llame, pero al final va por esa línea. Yo no sé si fue el caso de ustedes, pero fue el caso mío y les comparto desde mi experiencia. Hicimos una tesis, quizás muy buena, muy bien calificada, pero al final eso quedó en un anaquel. Y muchas de esas cosas son importantes darlas a conocer, porque desde la universidad en ocasiones no se nos motiva a nosotros a publicar. Hacemos la tesis y vemos en la tesis el hecho mismo solo de hacer un escrito para salir y ganar, o como dicen algunos jóvenes hoy en día, para salir del paso. Y saliendo del paso solamente es para una evaluación y queda en un anaquel. Y no solamente las tesis de pregrado, también las tesis de posgrado. Podemos hablar a nivel de maestría o incluso de doctorado, que sirven para engalanar anaqueles de bibliotecas. La comunicación de la ciencia tenemos que nosotros abrirnos a este nuevo concepto dialógico que más adelante les voy a presentar y que va más allá de la clásica emisión de conocimiento, transmisión de información de un emisor a un receptor. Y a eso es a lo que queremos nosotros en este sentido apostarle. Y desde ahí ver cómo desde el curso que estamos haciendo y que ahora nos incumbe sobre prácticas depredatorias vinculadas a publicaciones científicas y congresos, el hecho mismo de comunicar la ciencia, sea esta social, natural, ciencia, en fin, es la necesidad de los investigadores. Ya lo decía la doctora Marta y los colegas que plantearon las conferencias al inicio. Publica, publica, publica. O mueres, porque al final hay métricas que rigen tu rendimiento como investigador. En ese sentido, entonces, tenemos que publicar. Tenemos que comunicar la ciencia que estamos haciendo. Si recibimos fondos públicos, tenemos que devolver a la sociedad. Si recibimos fondos de la cooperación, tenemos que devolver. Y muchas de esas transmisiones de conocimiento desde una óptica tradicional es a través de un escrito científico, de un paper. Ya hemos visto también cómo en el camino la publicación de un paper puede ser que lleguemos a manos de depredadores y como la palabra lo dice, depredadores. Es como diría el, ¿cómo se llama de la película, no? Vamos por partes, es decir, te van a ir devorando y te van a consumir y te van a dañar tu carrera. Entonces, si tú quieres hacer como profesional, como académico, como científico en tu país, implica la obligatoriedad de publicar conocimiento científico a través de revistas especializadas, por ejemplo, debes de revisar muy bien que esa comunicación de la ciencia no se convierta a la vez en una cuestión crítica para ti al haber publicado en una revista depredadora o al haber estado en un congreso, al final también, que surge de estas mismas empresas depredadoras a nivel científico. Desde el ámbito de la comunicación de la ciencia, nosotros tenemos dos, llamémosle así, dos visiones generales sobre lo que es el tema de la comunicación de la ciencia en cuanto tal. Primero, permítame acá, permítame que esto aquí sea. Muy bien, tenemos entonces la visión tradicional, que es la que tenemos desde la transmisión de conocimientos. En ese sentido, es solamente informar y dar a conocer qué es lo que se está haciendo a nivel general, cómo transmitimos el conocimiento con los pares académicos. En ese sentido, la transmisión del conocimiento, permítame que aquí está, la transmisión del conocimiento a través de revistas especializadas, que está muy bien y que es de par a par, nos permite a nosotros también poder no solamente plantear, como lo decía acá, una palabra clave,
plantear hipótesis, refutar hipótesis. Y en ese sentido, la transmisión de este conocimiento se queda desde una mirada ya clásica, ¿verdad? Tradicional. Pero también otra mirada dialógica e innovadora, que es cómo podemos lograr un mayor involucramiento en este proceso de la comunicación de la ciencia. Porque ahorita hemos hablado y nos hemos detenido haciendo énfasis a la comunicación de la ciencia entre pares, pero también podemos tener y comunicar ciencia a los niños, a los infantes, a los adolescentes y bajo diferentes plataformas. Pregunto aquí a las compañeras, sobre todo que son de acá de Guatemala, por ejemplo, está, vamos a ver, está Brenda, está Iris, por ejemplo. Iris, desde su experiencia, no sé también si desde la comunidad a la cual usted pertenece, por ejemplo, la comunicación de la ciencia en los idiomas nuestros indígenas. Iris, no sé qué me dice al respecto. ¿Usted considera que es algo que hasta ahora se tiene o es algo que aún es un reto, por ejemplo, en Guatemala? Iris, ¿está por ahí? Bueno, al parecer no está la compañera. Julia, también veo acá Julia, por ejemplo. Julia Koshaj, por ejemplo. No sé si quiere comentarnos, Carla Zoom, la pregunta que hacía la compañera con el ánimo de poder conocer cuál ven o consideran ustedes es la realidad de la comunicación de la ciencia desde nuestras comunidades, en este caso indígenas, en el territorio guatemalteco. ¿Alguna de las compañeras que he mencionado está por ahí para darnos soporte? No. Buenas tardes, Lick. A mí me gustaría hacer una observación. Obviamente, cuando hablamos de comunicación, hablamos de un emisor y un receptor, pero hay un canal el cual se utiliza, ¿verdad? Y para que la comunicación se dé, ese canal, ese lenguaje debe de ser el adecuado para las comunidades. Obviamente, nosotros, yo soy de la ciudad de Guatemala, casi no investigamos. Y mucho menos en nuestro idioma español, ¿no? Mucho menos vamos a llegar a esos 23 idiomas que se hablan en todo nuestro territorio. Entonces yo creo que si ahí sí estamos fallando, bueno, estamos fallando en todo sentido, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de mejorar en ese ámbito. Ciertamente. Muchas gracias, compañero Díaz. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto con relación a estos planteamientos que estamos haciendo? De ser posible, yo agradecería que encendamos nuestras cámaras. Si me lo permiten, también eso es parte del proceso de comunicación. Ver sus rostros, permítanme ver sus rostros. Si me lo permiten, yo les agradezco. Excelente, muchísimas gracias. Porque estas virtualidades en algún momento justamente nos limitan, ¿no? El contacto, pero permítame entonces. Gracias a quienes lo están haciendo posible. Excelente, ahora sí ya veo más que nombres, veo algunos rostros. Si usted puede hacerlo, por favor, agradezco, encienda su cámara. Muchas gracias. En ese sentido y en la dinámica de lo que vamos conversando y de lo que nos planteaba el colega Díaz, ¿alguien más tiene alguna experiencia de alguna realidad que ha vivenciado con relación a estos procesos de comunicación en territorios, por ejemplo, indígenas? Tal es el caso de Guatemala. Si alguien tiene a bien comentarnos algo. Muy bien, caballero Ordóñez. Buenas noches. Perdón, disculpe usted. Adelante. Adelante. No se preocupe. Pues yo soy de Guatemala, pero ahora vivo en Ecuador. Y lo que veo, bueno, yo soy zoóloga y pues es importante, igual que en otros campos de la ciencia, publicar. Pero lamentablemente es muy difícil y lo veo también en otros países que, aunque somos países, por ejemplo, ricos en biodiversidad y en cultura también, pero lamentablemente la forma en que nuestros sistemas se han desarrollado y el desarrollo social es tan lento y con poco apoyo de quienes dirigen los países, por eso es que no se ve eso, ¿verdad? No se ve
comunicación a nivel que se ve, por ejemplo, en países como México o Argentina o Colombia o Costa Rica, en términos, me estoy refiriendo al campo de biodiversidad, ¿no? Pero creo que es un problema común en todos los países de Latinoamérica, eso, porque los recursos se van hacia otras partes o son inexistentes y eso afecta muchísimo. Entonces me imagino que también en términos de culturales, ¿verdad? De comunicar cómo son las culturas, también es un problema porque no se sabe mucho, no se investiga, pero no es solo, no es comunicarlo, sino que el problema va mucho más, es más profundo que eso, ¿verdad? No se comunica porque no hay fondos para investigar, las universidades no tienen recursos y entonces así los avances sociales, tecnológicos, científicos, eso es lo que, o sea, lo que vemos, lo que se comunica, que es lo que podemos ver en los periódicos o escuchar las noticias en la radio. Eso es el reflejo de cómo está la sociedad. Y eso pasa, como digo, lamentablemente en Latinoamérica. Y es una cosa que se puede componer, creo, pero son problemas que hay que resolver antes de que lleguemos a la comunicación desde la forma de nuestra sociedad. Y a diferencia de otros países, en que sí lo hacen y publican muchísimo, y hasta tienen esos recursos como estas revistas depredadoras que pueden darse el lujo de usar plataformas e invertir mucho para buscar publicaciones que al final traen más dinero. Eso también pues no se puede hacer mucho en nuestros países porque tampoco hay los recursos para eso, a menos que sea solo un negocio muy vago, pero para hacer eso se necesita una estructura y mucho financiamiento y alguien que dirija. Entonces, ni siquiera creo que podríamos nosotros hacer eso por la forma en que está dirigida nuestra sociedad, en todo sentido, no solo hablando de biodiversidad, sino de cultura, tecnología, y etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Interesante aporte. Ya le damos la palabra a Alejandro. Justamente, más allá de la biodiversidad, en todos los campos de la ciencia, como bien lo decía la colega, la realidad que reflejan los datos es que publicamos muy poco. En el caso del último informe sobre el estado de la ciencia en Guatemala tenemos, solo para contarle el dato, en Guatemala son 11 artículos científicos por millón de habitantes. Imagine usted eso, o sea, eso es insignificante. Y lo uno entonces, si hago la reflexión, cómo el tema de la comunicación de la ciencia es de vital importancia y cómo el país, aparte de no invertir en ciencia, tecnología e innovación, no toma dentro de esos grandes rubros o pequeños o medianos rubros la parte de comunicación, porque se olvida. Por favor, Alejandro Varillas, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, yo había, en lo que he escuchado, pues me ha interesado mucho el tema. Yo tengo la oportunidad de estar en el ambiente académico como profesor de la universidad y pues me desempeño, mi labor principal está enfocada en la industria, ¿verdad? No sé qué experiencia han tenido ustedes, porque realmente en la universidad es muy poco o es muy difícil realizar la investigación, como nos han comentado, pero en industria yo vivo investigando, ¿verdad? Mi trabajo está en investigación y desarrollo. Diariamente vemos un nuevo tema, tenemos los medios para medir, para poder encontrar valores, ¿verdad? Que después les damos forma a través de análisis y que llegamos a un conocimiento importante, pero por el tema de industria algunas veces es difícil compartirlo. Entonces no sé si me podrían compartir las experiencias que ustedes han tenido, si de estar, digamos, trabajando en industria, pero publicando, digamos, ese conocimiento. Como no, interesante valoración y planteamiento que nos hace el colega desde el marco de la comunicación de la ciencia. Justo como usted lo decía, Alejandro, viene a mi mente esto de la triple hélice que nos plantea Sábato, cómo el Estado, las universidades y las industrias, ¿no? A través del capital privado, producen conocimiento. Como bien lo dice Alejandro, yo produzco, dice él, conocimiento y todos los días estoy probando, experimentando, pero al final no lo publico. ¿Cómo empezábamos? ¿Va? Si no lo publico, no se conoce. Si no lo conozco, Rogelia,
¿Cómo Rogelio iba a saber de tal un Efraín Bamaca si nunca lo conocía, si nunca había hablado de él? No existe para él. Entonces, Alejandro, en ese sentido, el planteamiento que usted nos hace es, por todo este tema de cuidado en la información, los derechos que se tiene en algunas patentes y cosas, tampoco se puede publicar. Entonces, yo creo que para responder un poco a su planteamiento es, la realidad nos da a mí, desde una mirada de ciencia, tecnología y sociedad, que la información de la ciencia o la comunicación de la ciencia, en este particular de las industrias, es un tema delicado y que atiende a principios muy particulares o privados, porque en ocasiones hay patentes que obviamente no se pueden divulgar, no se pueden comunicar. Entonces ahí viene otra cuestionante, ¿no? ¿Qué tanto este proceso de comunicación o de difusión de la ciencia desde las empresas privadas se hace factible en revistas especializadas, ¿no? Y si se hace factible, ¿qué tanto también puede caer en manos de revistas depredadoras? Brevemente por ahí algunas ideas, caballero. Veo que Lenín tiene la mano levantada. Adelante, caballero. Muy bien. Hola, mucho gusto. Saludos desde Honduras. Muy Yo bien, quisiera hacerle una pregunta acerca de lo que hizo Alejandro, ¿verdad? De si tenemos el conocimiento, pero no podemos compartirlo. Y mi pregunta orientada a la situación actual del COVID, con lo que se hizo de la vacuna y que hay un grupo de médicos en que ellos han querido que la patente sea libre para que se pueda publicar y que se puedan fabricar en países de subdesarrollo como los nuestros. Entonces, más o menos orientado hasta dónde se puede ser tan libre el conocimiento de la ciencia, hasta dónde lo podemos compartir para que llegue a todo el mundo. Muy interesante el planteamiento. Estos son debates que existen en el tema de la diplomacia científica de las vacunas. Por ejemplo, recientemente en México, bueno, el año pasado, en diciembre, noviembre, hubo un debate sobre esto. Ciertamente se cuestiona sobre el acceso abierto. Ya en su momento también los colegas les han hablado de ello, ¿no? En este particular, Lenín, no me atrevería a dar una respuesta como tal, sino a plantear más que todo el hecho de que la comunicación de la ciencia, en este caso del tema de las vacunas, usted hablaba en concreto de las patentes, muchas de ellas tienen derechos de autor y estas cosas tenemos que también nosotros saber que tienen que, en ese sentido, respetarse y están amparadas por marcos legales que Lenín, aunque quisiéramos, quizás no es posible, ¿no? Ya la doctora Marta en su momento les hablaba y la doctora Clancy también sobre cómo hay plataformas de acceso abierto, el Open Access, y otras que no lo son. Entonces ahí, esa ya sería otra discusión que muy bien se puede dar sobre materia de legislación en el proceso de la comunicación de la ciencia, que pareciera ser lo mismo, pero es harina de otro costal, que sí, viene a ser pariente y familiar, pero no iguales. Siguiendo con esto, esta invitación a esa otra visión, señores, desde nuestra realidad del sur global o de los países originarios, países autóctonos, pueblos indígenas, comunidades en sí, así como hablamos de que otra realidad es posible, otra comunicación de la ciencia es posible. Y de ahí la cuestión dialógica, que esto nos llevaría a un debate y una clase de meses, pero aquí vamos a dar algunas aristas. Cuando hablamos de ciencia, también de qué ciencia hablamos, ¿no? Porque también la ecología de saberes desde nuestros pueblos es algo que puede comunicarse y que a la hora de comunicarlo, entonces el científico, el indígena, el comunitario, dialogan, generan conocimiento y que pueden publicar. Y eso también es comunicar la ciencia, ¿no? Ahí estamos invitados nosotros a hacer de este proceso de comunicación algo más dialógico e innovador. Bien, ¿qué expresiones de la comunicación de la ciencia nosotros conocemos? A ver, quiero dejar abierto el espacio, o lo pueden escribir o lo pueden mencionar. ¿Qué expresiones de la comunicación de la ciencia ustedes conocen o han tenido contacto con ella? A ver, adelante. Encienda su micrófono con total libertad. Las revistas científicas. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Congreso, nos dice Wendy Valladares. Simposios, congreso, nos dice Alba también. Póster científicos. Póster científicos.
A ver, ¿qué más? Podcast, muy bien. Libros. Litografías. Litografías, plenarias, seminarios, exposición oral en congresos, actividades científicas. Muy bien. Hay una infinidad de expresiones de la comunicación de la ciencia. Infinidad. Ustedes ya han mencionado varias acá. Y podemos seguir mencionando otras más populares sobre popularización de la ciencia. Por ejemplo, a mí me encanta mucho el tema de las radionovelas. Cómo hacer radio a través del género dramático, transmitiendo ciencia. Por ejemplo, dentro de estas expresiones de la comunicación de la ciencia nos vamos a delimitar nosotros a estas dos grandes aristas, y que es lo que hemos venido hablando desde el inicio de este curso, las revistas científicas y los congresos como tal. Entonces, hemos visto cómo desde nuestra primera conversa, nuestra conversa inicial, hemos hablado que podemos nosotros caer en prácticas depredatorias por revistas o congresos en este caso. Y el ejemplo que les ponía de hoy en la mañana, el colega muy temprano ahora me dice, me llega esto, lo tomo, ¿por qué sí, por qué no? Y cuando le planteaba que esto literalmente es un robo, él se quedó asustado porque dice, estuve a punto de caer en esto. Y como veía que hay que pagar una cantidad, fue que entonces te pregunté, o sea, me preguntó a mí, ¿qué podemos hacer? Las diferentes expresiones de la comunicación de la ciencia que ustedes han mencionado y que ahora acá tenemos en concreto, en el marco del curso que estamos ofreciendo, nos invitan a reflexionar y a plantearnos la pregunta. Yo, como investigador, como académico, como estudiante de pregrado, posgrado, cuando tenga que comunicar algún conocimiento, ya sea existente, nuevo, en mi tesis o en mi tesis de pregrado, posgrado, ¿qué formato voy a utilizar? Uno, y de ese formato, ¿cómo yo, con este curso que estamos tomando, puedo tener insumos para no caer en prácticas depredatorias de revistas y congresos? Porque ante la necesidad de publicar y la urgencia de ver reflejados mis resultados, el pagar, que en este caso hablo en concreto de revistas depredatorias, no hablo también y no estoy haciendo mención de aquellas revistas que requieren de un pago por todo el proceso editorial que conlleva la publicación del artículo, y lo dejo claro para que eso quede aquí muy bien remarcado. Entonces, con el ánimo de acelerar la publicación en una revista científica, porque me está comunicando sobre un conocimiento que yo estoy descubriendo, que estoy planteando en mi tesis o en la comunidad o académica a la que pertenezco, entonces este proceso de comunicación no me lleve a mí a ser sujeto de estas cuestiones que hemos venido conversando en el curso. Y en los congresos, ojo con esto, que a veces también es un poco más fácil caer en estas prácticas depredatorias, y que en la próxima clase vamos a ver algunos elementos que nos pueden servir para ello y cómo detectarlos. En este sentido, este proceso de comunicación y expresión oral, que en algunas veces también viene reflejado con una publicación científica, no me permita a mí, a cada uno de ustedes, caer en las garras literalmente de este tipo de revistas. Uno de ustedes acá me decía, ya vamos a ir terminando, o si hay preguntas, por favor, también para que podamos irlas planteando. Perdón, acá me dice Daisy, por ejemplo, ella nos plantea algo, justamente como desde el sentir y la vivencia de los pueblos se está mucho más preocupado por la sobrevivencia, ¿no? Como el tema del desempleo, el alto costo de la vida, dice ella. Piensa, papá, y que entonces de ahí, siendo un sector olvidado, lo que menos se va a pensar va a ser en esto, dice ella, ¿no? Pero que ya hay algunas organizaciones y cooperación, ¿verdad?, que está intentando contribuir a que los conocimientos estos salgan a la luz. El comentario de la colega acá, Daisy Pérez. Bien, entonces decíamos que estas situaciones de estos hechos de comunicación de la ciencia, y alguien hacía ahí la pregunta, ¿cómo no debemos confundirlo con algunas cuestiones que parecen, suenan iguales, pero que no son lo mismo? Bien,
Relaciones públicas sobre la ciencia y el quehacer científico. ¿Algún voluntario que quisiera decirnos qué comprende por esto de relaciones públicas sobre la ciencia y el quehacer científico? A ver, ¿algún voluntario que quiera participar? Enciende su micrófono y nos comenta. Adelante. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, muy bien, adelante. Bueno, ayer nos veíamos en el curso que estábamos con usted. Me alegra mucho verlo de nuevo. En cuanto al tema de relaciones públicas sobre la ciencia y el quehacer científico, pienso que están las relaciones diplomáticas que están queriendo intervenir para poder lograr una incidencia de algún tema específico que se diera a dar a conocer en el tema científico. Básicamente las relaciones públicas son las que se encargan de facilitar el poder llegar a un punto de ¿cómo se llama? De divulgar, de divulgar la información que se tiene en el quehacer científico. Básicamente es eso, manejar las relaciones por los medios de comunicación, transmitir, todo eso. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún otro aporte? ¿Alguien más que nos quiera comentar? Como bien lo dice acá, las relaciones públicas sobre la ciencia, muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos un quehacer científico, ya sea institucional o personal o en asuntos académicos de pregrado, posgrado. Entonces nosotros queremos, es como un producto, no olvidemos que también la ciencia es un producto al final, es un algo que busca desde la visión de las relaciones públicas que se conozca, ¿verdad? Que también se dé a conocer a través de conferencias y cosas como estas. Y que este científico determinado está trabajando sobre ABCD y que quiere dar a conocer esto. Y que podemos hacer alianzas con las empresas privadas. Un poco el tema que preguntaba, creo era el compañero Alejandro, ¿no? Ver también desde las relaciones públicas sobre el qué hacer que están haciendo, científico, tecnológico, técnico, de algunas personas en particular. Periodismo científico. Otra parte acá, perdón, periodismo científico. El periodismo científico, como tal, se diferencia del concepto más amplio de comunicación de la ciencia, porque el periodista precisamente recibe una capacitación regularmente en una escuela de periodismo, o a nivel técnico o como pregrado, para poder involucrarse en la cobertura de notas informativas sobre el hecho del momento, obviamente vinculado a ciencia. Una nota informativa, pues es una noticia, ¿no? Donde las 5 Ws, como se conoce, la del qué, quién, cómo, cuándo y dónde, qué ocurre y lo da a conocer a la población. Nosotros en los medios de comunicación, ya sean escritos, televisivos o radiales, nos enteramos ahí y vemos en algunos momentos cuestiones vinculadas a periodismo científico. No confundirlo con el macro concepto de lo que estamos hablando acá, que es una rama o constituye también algo que suma al hecho de la comunicación de la ciencia. Muchos de los colegas académicos científicos son comunicadores porque expresan su trabajo, pero no precisamente ejercen el periodismo científico. Entonces, para comprender la diferencia de estos conceptos. Luego, en estos dos conceptos que tenemos acá, la comunicación del conocimiento y comunicación de la ciencia, existen algunos teóricos que aducen que esto viene a ser algo muy parecido o casi que igual, en el sentido de que la comunicación del conocimiento al final es justamente la comunicación de la ciencia, porque lo que estamos dando a conocer es el conocimiento que ha emanado de alguna investigación en particular, de algún hecho en concreto, sea este a nivel particular, realizado de manera individual o en conjunto con un laboratorio de académicos, científicos, vinculados a un aspecto determinado de la ciencia. Como ven ustedes acá abajo, comunicación de la ciencia en sí, con estos insumos generales, desde el curso que nos incumbe, podemos decir que estamos en una sociedad
en donde la gente desea conocer y saber sobre ciencia. Ya los tiempos actuales incluso nos han llevado a tener en plataformas no especializadas en series televisivas, por ejemplo, conocimientos académicos científicos llevados a la televisión, al cine o en otras plataformas como podcast y demás, incluso a través de memes, cómo podemos también comunicar aspectos vinculados a ciencia, más allá de lo que aquí antes estuvimos viendo sobre aspectos relacionados a la comunicación de la ciencia para pares académicos en revistas indexadas y especializadas. En sí podemos decir que la comunicación de la ciencia como un hecho que nos permite entrar en contacto con nuestros públicos, sean estos especializados o no especializados o vulgos, como algunos autores le llaman, nos permite también construir sociedades más democráticas, puesto que una parte de ese proceso de democratización en el acceso a la información científica viene también en el hecho de que el hacedor de ciencia institucional, persona individual, pues también comparta su conocimiento con las grandes mayorías, especialmente en territorios como el nuestro en Guatemala. En sí, podemos entonces argumentar e ir concluyendo que la comunicación de la ciencia en tiempos pospandémicos y pandémicos como los que estamos viviendo son de importancia vital, ya que la desinformación o la infodemia, como también se le ha llamado, no ayuda y no contribuye a la creación de sociedades democráticas y resilientes que contribuyan a una gestión integral del riesgo. Por ahí, brevemente, podría yo hacer algunas anotaciones generales. Quisiera saber si hay alguna opinión al respecto, dudas y demás para ir ya avanzando hacia la parte final. Aquí veo que la colega tiene la mano levantada. Perdone Hola, usted sí. que no puedo pronunciar su nombre. Yoli, me dicen todos. Ah, bueno, muy bien, Yoli. Adelante. Mira, bueno, yo ¿De soy dónde es? mexicana. Disculpe. Yo soy Mexicana. mexicana, Excelente. pero vivo en Estados Unidos. Ah, qué bien. Entonces, en la universidad donde estoy, bueno, yo soy astrofísica y el departamento de astronomía lo que hizo fue que ahora está haciendo, creo que desde el año pasado, no estoy segura, pero este semestre está haciendo, se puso en contacto con el periódico local y cada mes, cada investigador está publicando una columna de su trabajo, ¿no? Entonces se me hace muy útil eso, a mí me toca en abril, por ejemplo, entonces se me hace muy útil para todos los países, pues se ponen en contacto, o sea, que se junten, que se pongan en contacto con el periódico local y cada mes publicar una columna, ¿no? De diferentes áreas, ¿no? O sea, pues en mi caso, pues es el departamento en el que estoy, ¿no? Pero pues cada quien, si es biólogo, pues con los de biología o así, pues que se compartan el espacio, pero se me hace muy útil porque a través de eso, pues la gente lo lee. Justamente, muchísimas gracias. Ahorita que usted mencionaba, se me vino a la mente Carl Sagan, ¿no? Especialista en todo este proceso de comunicación de la ciencia, cómo esas cosas tan complejas las llegó a explicar de una manera tan simple que un niño, un anciano, un joven, las entendía de manera fenomenal. Otro tema será en algún momento, Yoli, también ver cómo escribir, en este caso, cuestiones netamente como columnas de opinión, que son muy distintas a escribir un artículo científico y que muchas veces nosotros, los que hacemos ciencia, con mucha honestidad lo digo, con base en mi experiencia, nos falta todavía bajar ese lenguaje porque creemos todavía que en una columna de opinión seguimos comunicando a pares. Yoli, qué bonita experiencia nos comparte. Cualquier cosa, siempre estamos ahí. De hecho, dígame. yo hago mucha divulgación. Soy embajadora de la Jet Propulsion Laboratory en mi región y también de la American Astronomical Society. Hago un montón de divulgación. Excelente, qué bien, qué grato. Muchas gracias, Yoli. Xiomara, por favor. Xiomara tenía la mano levantada.
Perdón, perdón que no fue que la quería levantar. Ah, perdón. tranquila, no pasa. A veces ataque de nervios también en el Zoom suele ocurrir, así que no pasa nada, Xiomara. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, estamos ya compartiendo de manera general estos aspectos conclusivos. No sé si por ahí ya nos mandaron el link, parece ser, para la asistencia, nos dice Brenda. Creo que también tenían algunas indicaciones generales sobre la plataforma para hacer mención de que tenemos materiales complementarios. Ya varios de ustedes están inscritos, pero creo que por ahí había alguna anotación a realizar. Antoinette, no sé si es el caso. Hola, bueno, como tú estás comunicando la ciencia, etcétera, etcétera, ¿podrías, digamos, a grandes rasgos volver a, si ya se les envió por correo electrónico, las indicaciones? Pero si tú, digamos, brevemente puedes decir, bueno, hagan clic acá, coloquen esto y lo otro para que sea súper fácil, por favor. Gracias. Cómo no, estaré encantado de hacerlo. Un momento entonces. Bien, vamos a ir entonces amarrando ya en ese particular, por favor. Ahora les voy a compartir a todos, pediría unos minutos de su atención para que podamos conocer un poco cómo funciona esta plataforma y poder nutrirnos de elementos auxiliares que nos orientan en este proceso. Muy bien, vamos allá. Un momento, por favor. A ustedes les enviaron una hoja en un adjunto. En ese sentido, aquí estamos. Aquí estamos. Usted tiene que, si asumo está visualizando mi pantalla, tiene que inscribirse. Ahí le va a llegar en la hoja el link para que usted acceda inmediatamente a este apartado del curso, ¿verdad? Usted va a incorporarse al curso de revistas Depredadora sección única. Hasta este momento tenemos ya inscritos, aquí están todos los nombres, ¿vean? Virginia, Miguel, Ellen, Iris, aquí tenemos varias personas ya inscritas, hay 34 hasta este momento. Recomiendo, ¿verdad?, que podamos ingresar. Brevemente les voy a compartir qué encuentran ustedes acá. Elementos vinculados a la primera conferencia, ¿sí? Un poco un PDF, todo esto lo pueden encontrar en este apartado. Luego tenemos la segunda conferencia. Si alguno pues tiene aquí cuestiones, ahí la puede encontrar, ¿verdad? Luego tenemos también todos aquellos aspectos vinculados a las sesiones sincrónicas. Tal es el caso de la primera sesión sincrónica. Aquí tienen ustedes recursos complementarios que les pueden orientar en ese sentido. Están acá una serie de PDFs que les pueden orientar para nutrir más estos conceptos que hemos venido hablando. Luego la sesión. También tenemos sobre la segunda sesión sincrónica, que es esta que estamos acá, 3 elementos generales, y luego la tercera sesión sincrónica, que será la próxima semana. Ya hay aquí algunos elementos que les pueden orientar para quien quiera ir bajando los materiales. Y ojo, chicos, si alguno de ustedes por alguna razón no pudo estar en nuestros espacios sincrónicos de conversa, no se preocupe, que todo queda acá en un repositorio audiovisual. En este repositorio audiovisual encontramos una serie de links vinculados a los elementos de las conversas del 10 de febrero, 11 de febrero, 18 de febrero, ya en su momento aparecerá acá la del día de hoy y luego la del 28 de febrero. En sí, usted acá encuentra todos los elementos que estamos utilizando en este curso desde el primer día hasta el último día. Y ya según sea el caso, conforme vayamos avanzando, se les irán dando las pautas para cómo vamos a culminar este proceso. Y como para dejarlos como buen comunicador, para contarles que en nuestro próximo encuentro, esto está como la serie de televisión, ¿va? ¿Qué vamos a ver en la próxima? Quien les habla no solamente les comparte conocimiento, sino que les compartiré mi experiencia. Yo fui sujeto de un congreso depredador y perdí cientos de dólares. ¿Por qué? Como diría un comediante, se aprovecharon de mi nobleza
cuando yo todavía era un incipiente neófito y apenas empezaba a caminar en este mundo científico. La próxima semana contaremos entonces con esta experiencia, cómo ha sido y cómo fue esa vivencia y cómo fue que quien les habla también cayó en las garras de los depredadores. Para bien, para mal, ya usted lo juzgará, pero creo que fue para mucho aprendizaje, aunque fue también la pérdida de varios cientos de dólares. Entonces, esto que compartimos, lo compartimos porque lo hemos vivido, porque lo hacemos y es nuestro trabajo también desde el campo científico. Brevemente, muchísimas gracias, Antoinette, colegas todos, por ahí lo voy dejando. Si hay alguna otra cuestión. Muchas gracias a ti, Efraín, por la explicación. Principalmente a mí me encantó la última fase donde la diferencia de relaciones, qué es periodismo, qué es la comunicación de la ciencia y la comunicación del conocimiento, porque muchas veces lo confundimos y pensamos que somos todólogos y al final no somos todos. Otro de los puntos también para aclarar es que digamos, todas estas referencias, esos documentos son parte de las sesiones asincrónicas. No se angustien que, digamos, lo tienen que leer en estos días, sino que esto es parte del, digamos, de las sesiones asincrónicas, como les comenté anteriormente, y es, digamos, como para que ustedes tengan otros materiales, otros insumos que están en inglés y en español para que los puedan consultar. La próxima reunión va a ser el 28 de febrero y si ustedes no tienen aún el documento para poder acceder a estos, aquí la compañera Brenda les ha enviado que pueden enviar un correo electrónico en donde se inscribieron ustedes y así van a tener acceso al mismo. Así que muchas gracias a todos y todas. Efraín, y que pasen buenas noches, buenos días, en donde estén, que la pasen bonito. Adiós. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.